Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a esta mesa de análisis de Reto 2024, donde abordaremos un tema que deriva de las elecciones del 2 de junio. Hoy platicaremos sobre los efectos de la alternancia electoral, de la alternancia política, pero en el ámbito municipal. A reserva de los cambios que puedan registrarse con las resoluciones de los tribunales electorales, ya que hay varios municipios que han sido impugnados, casi 70 de los 125 ayuntamientos mexiquenses han vivido la alternancia electoral en sus respectivos municipios. Esta alternancia es producto de la ola electoral a favor de Morena y sus aliados, del PT y Partido Verde, y bueno, favoreció principalmente a esas fuerzas políticas. Pero hoy nos proponemos analizar qué efectos podría tener esta alternancia en aspectos tan cotidianos como para la ciudadanía, como los servicios públicos, la atención a las distintas problemáticas. Y bueno, en esta ocasión agradezco que me acompañen el gerente de noticias, de Mega Noticias Toluca, Felipe González. Felipe, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Violeta. Buenas noches. Gracias. También agradezco al investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Estatal, Eduardo Rodríguez Manzanares. Eduardo, gracias por Violeta, estar. Muy buenas noches. Felipe González, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, como podemos ver, el Estado de México es un escenario de constante alternancia electoral, donde, bueno, pues un municipio puede ser gobernado por un partido político y tras las elecciones, como en este año, para el siguiente periodo será gobernado por otra fuerza política. Pero bueno, vamos a iniciar con el análisis. Felipe, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que sean las principales causas de esta alternancia electoral? ¿Un voto reflexionado de la ciudadanía? ¿Crees que se elige al mejor perfil? ¿O crees que esto también deriva pues de la ola de votar por un partido que en este caso pues tiene la mayoría? Violeta, muchas gracias. Buenas noches al maestro Rodríguez Manzanares. Yo, desde mi punto de vista, creo que es un asunto multifactorial. No solamente responde a un fenómeno, la alternancia en los municipios en el Estado de México. Yo creo en principio que los votantes, los ciudadanos en el Estado de México, ya aprendimos a votar y aprendimos a decidir respecto de nuestras administraciones municipales, que son los gobiernos más cercanos que tenemos. Tenemos esta posibilidad de revisar, analizar, conocer incluso los perfiles de los candidatos, esencialmente de los candidatos y enseguida de los partidos políticos que los postulan. Y en función de este conocimiento, de esta capacidad que hemos aprendido ya de seleccionar, de elegir, tomamos la decisión al momento de llegar a las urnas. Y lo hemos visto en muchos municipios en donde los presidentes municipales buscaron la reelección y no la ganaron, o sus partidos políticos buscaban una posición y no obtuvieron, los partidos políticos en el gobierno no obtuvieron esa posición. Creo yo que se trata desde luego de un asunto multifactorial en el que también incide pues la elección de carácter federal en este caso, en donde una figura, en este caso la de la virtual presidenta electa, pues también tiene una incidencia en la decisión de voto de los ciudadanos. No responde a un solo fenómeno, responde a diversos fenómenos, pero en principio yo diría en primer lugar, en primera instancia, esta capacidad que hemos adquirido en el transcurso de los últimos 30 o quizá 40 años de decidir, de aprender, de responsabilizarnos de nuestro voto. Sí, sin duda muy interesante, ¿no? Estas posibles causas. Pero, Eduardo, después de la pasada elección del 2 de junio, ves que la alternancia electoral que se ha registrado en el Estado de México, en el ámbito municipal, puede obedecer más a este impacto de la elección federal, de la figura, como bien menciona Felipe, de la virtual presidenta electa, o habría casos de liderazgos locales también que pudieron influir en este resultado. Gracias, Violeta. Buenas noches. Felipe, muy buenas noches. Gusto en saludarles y estar aquí con ustedes en esta mesa muy interesante. Efectivamente, estamos revisando algunos datos duros de lo que ha pasado en el caso particular del Estado de México en elecciones concurrentes federales. Caso, vienen a mi mente, año 2000, sí, en donde hay un efecto llamado, entre comillas, efecto Fox, y esto viste al Estado de México en muy buen número de sus municipios de color azul. ¿Qué pasa en el 2006? Pues también tenemos otro efecto, el efecto López Obrador en su primera participación, y el Estado de México, si lo recordamos en este mapa, varios de los municipios de su conformación geográfica también se van a teñir de color amarillo. 2012 no es la excepción, con el efecto Peña,
y en donde también, además ahí hay que decir una cosa, en el año 2009, como 2012 y 2015, el PRI tiene una muy buena recuperación de estos municipios que había perdido años atrás, 2000, 2003, 2006. Lo que dice Felipe es correcto en el sentido de que estamos aprendiendo a distinguir elecciones entre el ámbito federal con el ámbito local o estatal. Y entonces ahí es un reto mayúsculo para la ciudadanía no dejarnos influir o incidir de parte de un efecto que son las elecciones concurrentes. Termino rápidamente esta revisión. 2018, por supuesto, es un fenómeno también natural, el efecto López Obrador, segundo momento, y en donde el Estado de México va a tener importantes cambios en la geografía estatal. Y hoy, 2024, no es la excepción en ese sentido. Qué interesante este recuento de todo lo que ha influido, ¿no?, en las elecciones. Y bueno, Felipe, desde pues este punto de vista, la alternancia municipal, ¿tú crees que bueno está sujeta a causas externas, a causas internas, y eso también puede mermar la importancia de la alternancia electoral? En el caso municipal, Violeta, yo tengo la impresión de que es un asunto muchísimo más local. Es un tema en donde los ciudadanos toman una determinación en función de lo que les conviene en su entorno cercano, en su colonia, en su barrio, en su pueblo. Y que si bien, como dice el maestro Rodríguez Manzanares, hay una influencia desde lo nacional que desde luego va permeando hacia el ámbito local, los ciudadanos toman decisiones a partir de la conveniencia o de los intereses incluso personales de carácter local. Pongo un ejemplo que de alguna manera está muy visto. El caso de Villa Victoria. En el Estado de México en general es muy grande la influencia en esta elección de Morena y de sus aliados. Pero en Villa Victoria hay un personaje, Mario Santana, que ha ganado elección tras elección tras elección. Como alcalde, como diputado. Como alcalde, como diputado, claro. que ha repetido en el transcurso de los últimos 30 años, a lo mejor hasta más, de 30 años, y que a pesar de la ola panista, de la ola perredista y de la ola ahora de Morena, él se mantiene en el poder. Mantiene el poder en un ámbito estrictamente local, con su idiosincrasia propia, con sus factores propios, pero que de alguna manera responde a los intereses de los ciudadanos, a los intereses de la sociedad local, que quizá lo reconoce, que no solamente en términos de reconocimiento de la persona, sino le reconoce el trabajo, en términos del voto como un reconocimiento de lo que ha hecho y a lo mejor también de lo que ha dejado de hacer. Yo creo que es un ejemplo de que en el ámbito de lo local pesa mucho el personaje, pesa muchísimo el personaje y pesan muchísimo también las identidades político-electorales de las personas. Sí, sin duda es muy destacable este caso de Villa Victoria, donde pues, es el único de los 125 municipios que no conoce la alternancia en el Estado de México. Pero bueno, también, Eduardo, pues la alternancia electoral se contrapone a otras figuras como la reelección. ¿Cómo lo ves? ¿Consideras que ambas figuras pueden convivir en este sistema democrático? Gracias por la pregunta, porque además hay que recordar la reforma del 2014 que nos llevó a una reelección que yo diría inmediata. ¿Qué pasaba en años atrás? Que teníamos la reelección, pero no era inmediata. Había que dejar transcurrir un periodo, sea en lo local, ámbito federal, para poder participar nuevamente por el mismo cargo. Ahora que está la reelección, me llama mucho la atención que en el espíritu y en la visión de nuestros futuros gobernantes, la presidenta, está el escenario de dar marcha atrás a la reelección. A mí me parece que el tema como la alternancia y la reelección no están peleados. Por el contrario, coincido, como dice Felipe González, en que aquí hay un trabajo que tiene que hacerse a nivel tierra, digámoslo así, a nivel de comunidades, diría un estudioso de la Administración Pública en México, Raúl Olmedo, que además de la federación, el ámbito subnacional y el ámbito de lo local, municipal, tenemos todavía otro cuarto ámbito de gobierno, que es el de la comunidad. Y el trabajo tiene que ser muy fino, de tejerse todas estas relaciones, resultados, acercamientos, es más, desempeños, atributos también de las personas, de quienes están gobernando en estas demarcaciones, tiene que, ahora sí que sumarse en este ejercicio para no solamente convencer, sino ver resultados por parte de la comunidad. El caso de Villa Victoria es muy atractivo para nuestro escenario del Estado de México, del universo de los 125, como usted lo dice muy bien, Violeta, es el único que queda sin alternancia. Y eso no significa que haya un detrimento
de que no hay democracia en Villa Victoria. No, lo que dice muy bien Felipe, en esa radiografía que se hace, habría que revisar que estos acercamientos, estructuras, manejo, perfiles, vuelvo a repetir, atributos, cualidades que tiene un gobernante, y que esto seguramente ha generado confianza entre gobernante y gobernados. Creo que este es un paso que tenemos que fortalecer. Sí, la alternancia, bienvenida, pero no solamente la alternancia de un partido político o de un actor, sino viene acompañado esta alternancia de, yo diría como otro autor, Mazuca, lo dice muy bien, de alternativas políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante lo que se ha desempeñado en los últimos o recientes años, tiene que haber un comparativo de acciones, de toma de decisiones, de involucramiento hasta de otros actores, no solamente de quienes están en el gobierno, sino también cómo la sociedad civil, la ciudadanía en particular, está trabajando en este sentido. Sí, entonces también es muy interesante este tema, bueno, de la reelección o la elección consecutiva nos daría, por supuesto, para otro programa. Y bueno, vamos a platicar un poco de los efectos de la alternancia electoral. Felipe, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que sean los efectos inmediatos de esta alternancia, de este cambio de partido en el gobierno? ¿Crees que puede existir la posibilidad de tener una administración más transparente? ¿Sería un compromiso o tendría que ser un compromiso de las autoridades? Sí, yo diría en términos coloquiales, Violeta, que el primer efecto es la ilusión. Desafortunadamente es la ilusión. Vivimos en un círculo de ilusión, decepción en una enorme cantidad de casos en los gobiernos municipales. Sí, yo creo que los gobiernos municipales, en función de los resultados que hemos visto en el proceso electoral, tendrían que tener como un primer compromiso resultados, pero normalmente no es así. Salvo en el caso de quienes ya tienen alguna experiencia en la administración pública, la mayoría de los gobiernos, sobre todo cuando se trata de personajes nuevos, llegan con mucha ilusión, pero también con mucha ingenuidad a las administraciones municipales y empiezan a descubrir cosas que en realidad no pueden hacer. Pudieron haber hecho muchísimas promesas en la campaña, pero se encuentran con que tienen una enorme cantidad de obstáculos y eso es lo primero que tienen que enfrentar para poder dar resultados. Y esos obstáculos a veces ni siquiera están en su administración, a veces están en cómo conseguir recursos. Todos sabemos que la cantidad de municipios que recauda efectivamente ingresos propios es bien pequeñita, es muy pequeña, es un primer obstáculo, recursos. Además, también la parte que tiene que ver con la propia organización de las administraciones públicas, en donde no siempre se dan los mejores perfiles porque muchas veces hay muchos compromisos políticos. En resumen, diría que es un proceso de aprendizaje en muchos casos y en otros sí ya es un camino andado en donde sí efectivamente tendrían que dar resultados, aunque no siempre es así. También hemos visto personajes políticos que han tenido ya experiencia, que incluso han cambiado de partido y que sucede exactamente lo mismo. No dan resultados en sus gobiernos. Sí, por supuesto. Sin duda también es bastante interesante esto que mencionas. Maestro Manzanares, ¿qué cambios cree que deberían realizarse en los municipios para responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad, de abasto de agua, con esta crisis hídrica que estamos viviendo, por ejemplo? Claro, Felipe González comentó algo muy interesante y me da pauta a reflexionarlo con ustedes en esta mesa. Tenemos que apostarle a intensificar el trabajo de profesionalización del servicio público, además con miras hacia el servicio civil de carga. Y qué mejor que lo podamos trabajar, yo no diría experimentar ni ensayar, no, porque ante los problemas, los retos mayúsculos que tenemos, no hay tiempo de experimentar y de ensayar. Aquí hay que tomar decisiones con una mirada, yo diría hasta muy fina, muy pulcra, con mucho contenido de ética, de responsabilidad, compromiso, transparencia y rendición de cuentas. Bueno, pues entonces creo que en el ámbito de lo local, los municipios y la ciudadanía, y sobre todo la sociedad en su conjunto, está esperando cambios sustantivos, profundos, que como se pulse, que hay un cambio en la seguridad pública, en la prestación de los servicios básicos que tiene un municipio, que de repente eso no lo vemos. Voy a permitir decir, Toluca tuvo y tiene problemas simplemente de bacheo, como otros municipios. Si ese tema
muy importante para todos los transeúntes, vehículos, en fin. Eso no se atiende, pues tampoco el de seguridad pública, tampoco el de mercados, panteones, el de alumbrado, pavimentación, drenaje y alcantarillado, que son tareas importantes para los municipios. Por eso hablo de que tendríamos que trabajar mucho en esta profesionalización para que personas que lleguen a participar en cargos de elección popular pues no lleguen con cero de conocimiento. Voy aprendiendo en el camino, y más que ahora tenemos la reelección, pues como antes se decía, ¿no? En el primer año voy conociendo, en el segundo ya más o menos me voy empapando, y en el tercer año tengo que prepararme para entregar la administración. Hoy tenemos la reelección, y a mí me parece sí saludable, sí, solo sí trae consigo estos temas que tienen que haber en la administración pública, y sobre todo poderlos detonar a nivel de la administración pública municipal. Bueno, y con esto que bien mencionaba Felipe, de la limitación de recursos, que cuando llegan se encuentran con que el mayor porcentaje del presupuesto pues ya tiene que destinarse a nómina y a todo lo que no puede dejar de cubrirse, ¿no? Felipe, justamente un gobierno que deriva de la alternancia, ¿crees que tiene un mayor compromiso, que debe diferenciarse pues del anterior, que seguramente tanto criticó en campaña, para poder ganar la contienda? Yo creo que tendrán que diferenciarse única y exclusivamente en los estilos, Violeta, porque la gente espera resultados y no se puede improvisar una administración municipal o crear desde cero. Lamentablemente en este país estamos acostumbrados a que llega el siguiente presidente municipal o presidenta municipal y acaba con todo lo que dejó su antecesor. Empezando por asuntos que son verdaderamente inútiles, como cambiarle el color al Palacio Municipal. O sea, porque ahora mi color es tal y entonces el Palacio Municipal tiene que ser de tal color. Desde esos asuntos comienzan con un cambio y con tratar de terminar de hacer que se olvide a la anterior administración municipal, cuando bien podrían empezar con las experiencias que ya se tuvieron, con las acciones que ya se emprendieron, con los programas que han resultado exitosos, y entonces sí, no partir de cero, sino partir ya de un escaloncito, grande o chiquito, en el que hayan registrado resultados sus antecesores. Yo creo que sí, a lo mejor los estilos sí, pero no necesariamente los programas y las acciones de gobierno. Sin contar que llegan algunos que incluso llegan a despedir a la ciudadanía, o llegan a cambiar órganos muy importantes, como ahora la gente que tiene que estar en transparencia en los sistemas anticorrupción municipales, ¿no? Y vienen a hacer y a deshacer. Pero bueno, maestro Manzanares, en los municipios donde no hubo alternancia, en estos casos usted ve que se refrenda el apoyo al gobierno en turno, ¿tendría que haber también un mayor compromiso? Lo comentábamos al principio, que no podemos pasar por alto esta efervescencia en el caso del pasado 2 de junio de las elecciones federales en nuestros municipios. Hay un impacto, sí, inciden, sí, no son determinantes, claro, pero también algo están haciendo bien algunas administraciones. Y esto puede ser saludable y debe de ser saludable, sobre todo reflejarse en lo que dice Felipe González, en resultados tangibles, concretos, sobre todo resultados positivos, porque puede haber resultados en reversa, sentido negativo. Pero, y lo dice muy bien Felipe, ¿cómo es que en los municipios se busca los tintes, los colores hasta para las patrullas, los módulos de policía, y buscamos, y es un derroche de recursos? Aquí hay otro problema, que a lo mejor no nos da tiempo de tocarlo, pero cuando hablamos de federalismo, tendríamos que darle su importancia a las entidades federativas y sobre todo a los municipios. En este país, desafortunadamente, el presupuesto lo administra en mayor medida la federación. Sí. Claro. Y luego está un estira y afloje, una situación de querer incidir en el gobernante a nivel federal o en el Congreso de la Unión para que nuestros gobernadores tengan recursos, o las gobernadoras. Y luego ya lo que va quedando en menor medida es para más de 2.300, 2.400 municipios en todo el país. En el caso del Estado de México, 125. ¿Qué capacidad hay para con esa bolsa poder atender tantos problemas torales que se tienen en este momento? Acabo de escuchar a nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, prácticamente es un hecho con respecto, hay que esperar los tiempos judiciales, por supuesto, pero ella ha dicho, el tema de la seguridad tiene que ser conducido desde el gobierno federal. Y yo creo que ahí nos estamos equivocando otra vez. Regreso, si estamos en un federalismo, pues vivamos ese federalismo, y si no, entonces yo sí me atrevería a decir, cambiemos nuestra Carta Magna, porque nuestra Carta Magna nos dice que nuestra forma de gobierno, entre otros atributos, es un sistema federal. Luego, entonces, tiene que haber reparto equitativo en las responsabilidades de federación, Estado y municipios.
Y tomando en cuenta esto que bien mencionabas también de que lo acaba de sacar un estudio del INCO, ¿no? Que no están prácticamente recaudando los municipios, No. Felipe. ¿No? No, Que es gran todo pendiente un que tienen, tema ¿no? porque están estirando la mano y esperando que les lleguen recursos, ¿no? Sí, de eso viven muchas administraciones municipales, de ver cuánto les deposita el gobierno del estado o el gobierno federal en sus cuentas bancarias, o la quincena o el fin de mes. Y será todo un reto, ¿verdad? Maestro? Sí, definitivamente. Tendrán que aumentar sus capacidades sí, y recaudatorias. tiene que haber aquí entonces la exigencia de tener cuadros preparados para asumir estos grandes retos, porque imagínense ahora que tengan las arcas, en un imaginario optimista que en México verdaderamente vivamos este realismo, quienes tendrían que recibir más recursos serían los municipios. Y tenemos esos cuadros, esas mentes, esta buena intención de transparencia, rendición de cuentas, acercamiento, resolver sobre todo las demandas y necesidades sociales que cada día son más crecientes. Ojo, nuestros recursos públicos crecen de manera aritmética. Los problemas sociales crecen de manera geométrica. Sí. Si esto no lo estamos mirando, ahorita que decíamos con el tema del agua, el tema de las sequías, el tema de la inseguridad, que es uno a flor de piel de todas y de todos, y en todo el país, o sea, no se puede decir que solamente unos cuantos. Leí hace unos días que el Observatorio Nacional Ciudadano marcaba en el Estado de México, Ecatepec y Toluca como focos de mucho cuidado de incrementarse en los últimos años el narcomenudeo. Entonces son temas que ahí tienen que vigilarse y trabajar conjuntamente federación, estados y municipios, por supuesto. Sí, sin duda este tema, de la delincuencia también es algo que va a impactar lamentablemente pues a las administraciones. Estamos en la etapa final de este programa, hemos abordado diversos temas, nos han platicado, como bien mencionan, de la reelección, los retos que tendrán las nuevas administraciones que llegarán en enero del 2025. Y me gustaría prácticamente en un minuto, Felipe, que pudiéramos platicar de conclusiones. Sí, yo diría solamente, Violeta, que en este ámbito en el que estamos, en este proceso de alternancia y en algunos casos reelección, también cambios de partido, cambios de colores en el Estado de México, los ciudadanos, pero también la representación popular, quiero decir, la Cámara de Diputados, deberían tener o deberíamos poner métricas de resultados para las administraciones municipales. Muchas veces no tenemos resultados porque no sabemos cómo medir, ni tenemos cómo medir los resultados de las administraciones municipales. Señalaba el maestro Rodríguez Manzanares el tema de los baches. ¿Cuándo hemos medido el resultado de los baches en Toluca? ¿O cuándo hemos medido el tema de la inseguridad en el caso de Ecatepec? Tenemos encuestas, tenemos estadísticas, pero no tenemos esas métricas de medición. Necesitamos poner métricas de medición, necesitamos que alguien nos ayude en ese sentido, que los propios gobiernos hagan algo para que efectivamente un tema como este, el de la alternancia, nos dé resultados a ¿quiénes? A nosotros, a los ciudadanos de a pie. Sin duda también ayudaría a demostrar que están haciendo bien las cosas, por supuesto. Qué interesante. Maestro, que nos pudiera comentar sus conclusiones. Me parece que tenemos que trabajar en un concepto y tengamos mucho cuidado porque lo estamos usando de una manera muy, a veces hasta arbitraria, el tema de las políticas públicas. Si no viene acompañado con un trabajo de cerca de la sociedad, particularmente de la ciudadanía, entonces más bien creo que estamos queriendo adornar otro concepto que en el pasado usábamos muy continuamente, que era políticas gubernamentales, es decir, solamente de quien gobierna y toma decisiones, ¿no? A veces desde el escritorio o a veces bajo ciertos mecanismos como de legitimación, como son los foros. Entonces yo creo que aquí habría que pensar, y lo decía muy bien Felipe González hace rato en una de sus participaciones, hay que darle seguimiento al trabajo de administraciones tanto de su partido en turno como de otros partidos políticos para que se acentúe lo que se está haciendo bien, porque no creo que todo esté mal y no podamos y ni tengamos por qué arrancar de cero, y entonces los recursos públicos sí los estamos derrochando, estamos haciendo un gasto inútil en cada elección y en cada administración. Entonces hay que darle seguimiento y no continuidad. Y dos, ahorita que usted mencionó que a partir del 1 de enero del 2025, camino a esta mesa, reflexionaba que habría que modificar también nuestro calendario electoral en el caso del Estado de México. Alguna vez tuve la tentación de que nuestra elección de la gubernatura empatara con la elección federal, pero al menos ahora con este calendario que se movió de julio a junio, pues ahora tenemos 6 meses largos para que empiece la nueva administración municipal, que será el 1 de enero del 25.
Sí, es un tiempo que ya estamos como que en dos gobiernos, uno que todavía no termina por irse y otro que todavía no empieza su desempeño. Entonces, ahí es un trabajo para nuestros legisladores, que ojalá eso lo pulsen, por supuesto. Pues es un tema que está pendiente. Hemos platicado este día de la alternancia electoral, que es una constante en el Estado de México. Y bueno, el reto que viene también con la coyuntura electoral, pues ahora es garantizar que esta alternancia detone en nuevas políticas públicas, detone en soluciones a los problemas que vive la ciudadanía, como la seguridad pública, el abasto de agua, entre otras, y que nos pueda ayudar también a tener una mayor participación ciudadana. Quiero agradecerles mucho que hayan estado en este programa. Felipe, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias, maestro Manzanares. Muchas gracias, buenas noches, Felipe. Gracias. Y muchísimas gracias a usted por seguirnos. Ojalá que pueda estar con nosotros en otros programas de Reto 2024.